Es noticia los diálogos del ELN y el gobierno colombiano que se restablecieron el día de hoy, esta vez en La Habana. Los equipos negociadores por parte del gobierno y del grupo del ELN se reanudan en su quinto ciclo de conversaciones de paz que había sido suspendido desde el pasado 20 de abril por decisión del gobierno de Ecuador, sede de esa mesa de diálogo. Nuestra cadena aliada Noticias RCN tiene el informe. En estos 3 meses que le quedan a su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos aspira a hacer irreversible un proceso de paz con el ELN. Se renuevan las negociaciones con ELN a ver si logramos un cese al fuego y yo estoy convencido de que lo vamos a lograr. En el cronograma inmediato se busca pactar en menos de 3 semanas un nuevo cese al fuego bilateral. Tenemos la meta de llegar a un cese al fuego y a un diseño de la participación de la sociedad en la medida de lo posible antes de la primera vuelta. El ELN espera que el nuevo gobierno se comprometa con el proceso. Nuestra delegación estará ahí pendiente para que el próximo gobierno le dé continuidad a lo que se necesite darle continuidad del proceso que estamos desarrollando. Los diálogos habían sido suspendidos el pasado 20 de abril por decisión del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien retiró a su país como sede y garante de estos acercamientos. En nuestros estudios nos acompaña Óscar Ortiz, analista político y quien fue SAR Anticorrupción. Muy buena tarde, bienvenido. Joely, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros. ¿Cuáles serían las bases de este diálogo que se restablece el día de hoy? Pues son unas bases bastante endebles, en mi consideración. Primero porque está el antecedente mismo del proceso con las FARC, en virtud del cual la ciudadanía tomó una determinación cuando se le preguntó en el plebiscito y rechazó los términos del acuerdo. Hoy día, además, incluso ya no solo los colombianos, sino la comunidad internacional y particularmente los ecuatorianos en cabeza de su presidente, tomó la determinación de no seguir acompañando el proceso del gobierno colombiano con el ELN, porque se da cuenta de que efectivamente las acciones que adelanta ese grupo no están unívocamente enderezadas a avanzar hacia la paz, sino que persisten y afectan incluso en este caso ya no solo a los colombianos en el territorio colombiano, sino a los ecuatorianos, inocentes, ciudadanos inermes que han sido asesinados por guerrilla colombiana. Entonces anunciar hoy día sin ningún tipo de demostración fehaciente de una determinación en cabeza del ELN de hacer un proceso de paz, sino por el contrario, dar muestras evidentes de permanecer en la guerra como el reclutamiento de niños, es realmente avanzar en un proceso simplemente de manera obstinada y terca que no genera ningún respaldo en la ciudadanía, muy leve a mi manera de ver. ¿Cuál es el mensaje por parte del gobierno colombiano? Porque como bien dice, el gobierno de Ecuador le hace un reclamo velado al gobierno colombiano por las consecuencias que dejan las disidencias, pero en este momento el gobierno colombiano decide ir más allá sin resolver en primera instancia esas consecuencias, pero tampoco poniendo atención ahora en el diálogo que mantiene el gobierno colombiano con el ELN. ¿Cuál es ese mensaje? Pues yo creo que es un mensaje simplemente que trata de enviar el presidente de la República de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, para decir que es un luchador por la paz, en medio de una frustración enorme que está generando el proceso de paz con las FARC, no solo por el antecedente del plebiscito, sino en la implementación, en la no entrega de armas, en la no entrega de bienes, en la no consecución de la verdad, en la persistencia de por lo menos uno de sus líderes, en el tema del narcotráfico, en el delito del narcotráfico. Entonces, creo que es simplemente a 3 meses de terminar su gobierno, de presentarse como una persona que lucha contra viento y marea por la paz, pero yo creo que no se compadece con la realidad institucional, ni democrática, ni de la opinión ciudadana, ni las circunstancias objetivas que están brindando los propios integrantes de esa organización criminal. Usted ya lo ponía en la mesa y justamente hubo una grave denuncia por parte de la Fiscalía General de Colombia sobre el reclutamiento de menores por parte del ELN en el sur de Bogotá. Vamos a ver esto y seguimos con el análisis.
En estas imágenes divulgadas por la Fiscalía, supuestamente se muestra el momento en el que niños reciben adoctrinamiento por parte de milicianos del ELN en el sector de Suba, en Bogotá. Sobre los cuales se siembra odio contra distintas clases sociales y se viene estimulando la práctica de la violencia como el método ideal de la resolución de controversias. Se hace apología del delito. El CTI también encontró listados de los menores que asisten al supuesto adoctrinamiento en una casa donde al parecer funciona una cooperativa muy cerca de un colegio en la capital de la República. La Fiscalía investiga si Rafael Botero Restrepo, alias Tista, cabecilla del ELN detenido, tiene relación con estos presuntos reclutadores. ¿Cómo tenerle fe al ELN cuando existen estas noticias a pesar del restablecimiento del diálogo? Pues yo creo que realmente develan no una contradicción apenas con el proceso de diálogo con el gobierno de Juan Manuel Santos, sino que revela las verdaderas intenciones de este tipo de organizaciones. Si tuvieran acaso todavía, digamos, la persistencia de unas acciones de terrorismo, de secuestro, de extorsión con las personas adultas, uno piensa que sencillamente están todavía incluso incrementando el conflicto para tener una mejor posición en la mesa, según la consideración de ellos. Pero persistir y adelantar hoy día no solamente el reclutamiento forzado en las áreas rurales, sino un reclutamiento también criminal, pero probablemente persuasivo en la capital de la República, al frente de los colegios, pues hace notar que están en una estrategia de largo aliento, porque si están buscando niños para vincularlos a esa organización, es porque están pensando en el largo plazo. Y hay que entender, como ciudadanos, como adolescentes, como niños, pero sobre todo como padres de familia y educadores, que hay una amenaza cierta en las ciudades en relación con la vinculación persuasiva o forzada de los niños a través de este tipo de estrategias que incluso, según nos informaba hoy la Fiscalía por conducto del doctor Mario Gómez, de unas estrategias supuestamente pedagógicas, supuestamente lúdicas en los tiempos de jornada libre de los niños y de los adolescentes para vincularlos, y eso es un crimen, es una aberración, y de educación pues no tiene nada, porque no, la educación es para liberar, para sacar las mejores características de un ser humano, y reclutar en organizaciones criminales armadas es realmente una manera de esclavizar y de volver súbditos apenas a unos niños. El objetivo, en todo caso, de este diálogo, el objetivo inmediato sería el anuncio de un nuevo cese al fuego, ¿o cuál sería? Pues yo creo que fundamentalmente por parte del presidente Juan Manuel Santos, mostrarse como un luchador por la paz hasta el último día de su gobierno y mandar ese mensaje, porque si estamos como estamos con el proceso de las FARC, que corrió, digamos, que todas las fases planeadas, y acá ha habido apenas un intento por sentarse nuevamente sin ningún tipo de condiciones previas, pues los ciudadanos obviamente exigiríamos, pero como precondición, que cesaran todas las hostilidades, desde el reclutamiento de niños hasta todos los crímenes, pero no pareciera ser esa la intención del ELN. Pero viene la elección, es un tema importante ese probable anuncio. Para efectos de la elección, de pronto tratar de ilusionar a una parte de la ciudadanía bajo la perspectiva de que supuestamente se está dialogando, pero es un diálogo y una mesa y un proceso sumamente frágil, inestable, y los ciudadanos pues no son ingenuos, aprenden del proceso con las FARC, sabe que hay muchas frustraciones, que no es tan fácil confiar, y ellos efectivamente brindan cada día nuevas demostraciones de que no están sinceramente interesados en un proceso real de dejar las armas. La paz completa, es decir, también con el ELN, ¿tiene oxígeno más allá del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el próximo presidente? Seguramente sí, pero ojalá que sea serio. Es decir, si es posible con un gobierno sin un muy bajo respaldo, estamos hablando de un gobierno que, a pesar de haber suscrito un acuerdo de más de 300 páginas con las FARC, con las nuevas frustraciones, la gente lo está calificando mal, incluso
con la gestión e implementación del proceso de paz está apenas por encima del 10%. Entonces no es en virtud del respaldo. Probablemente un presidente con un mandato nuevo le pueda exigir realmente unas condiciones para que se adelante un proceso de negociación política, pero sobre bases ciertas, esto es, sobre demostraciones evidentes, demostrables, y no apenas de buena fe, como gastando los últimos meses, ganando tiempo para que suene el pito en el minuto 90 del gobierno. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas durante el proceso y el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno colombiano y las FARC, sobre todo en contexto, por ejemplo, la investigación contra Jesús Santrich, las disidencias de las FARC, la operación involucramiento en procesos de narcotráfico y crimen organizado, que no deberían de repetirse con el ELN? Pues Idalí, yo creo que Colombia tiene varios procesos exitosos y otros no tan exitosos en materia de paz. Vimos como, por ejemplo, durante los años 90, el caso de la negociación y procesos de paz con el M-19, con el PRT, con el Quintín Lame, con la corriente de renovación socialista, donde con una real voluntad de paz por parte de esas organizaciones y un gobierno serios, se tomaron determinaciones para dar al cese con la manera de tramitar violentamente las diferencias y los conflictos, que es lo que es en democracia propiamente la paz. Eso de estar condicionando la paz a la existencia de problemas, pues en lugar de construcción de paz, es generar condiciones para que los ciudadanos crean que cada vez que hay problemas debiera cesar la paz. No, la paz no es la negación de los problemas o la inexistencia de los problemas, sino tomar la determinación de tramitarlos en democracia, en primer lugar. En segundo lugar, que hay que exigir condiciones que pongan a salvo a los ciudadanos y de los ataques de las organizaciones criminales, de las hostilidades, y luego enseriarlo aún más para que no haya ataques incluso contra la fuerza pública y los colombianos que portan las armas de la República a nombre de la democracia. Y por otra parte, que con ese tipo de organizaciones que no tienen ninguna representación, y lo demuestran no solo la pérdida del plebiscito, sino los escasos 50.000 votos, que con tan escasa representación, 50.000 votos no pueden significar que 50 millones de ciudadanos pongan a su disposición y entreguen, como a ellos bien tengan, la democracia, las reglas del juego, y crear prácticamente un Estado paralelo con el Fast Track, con la JEP, con sistemas de organización de un Estado paralelo a nombre, supuestamente, de que nos dejen de torturar. Es Óscar Ortiz, analista político y quien fue SAR Anticorrupción. Gracias por estar con nosotros. Idalí, muchas gracias y muy buenas tardes para todos los televidentes.